Cuando uno empieza a escuchar hablar de testing y empieza a interesarse por el tema, pucha, uno se puede encontrar con un montón de información, millones de diferentes herramientas, que si Mocha, Sinon, Jest, Chai, Istanbul, New York City, un montón de conceptos, un montón de cosas distintas, y uno se puede sentir muy confundido. Lo cual es totalmente justificado. Acá en este video vamos a tratar de empezar desde el principio, ya dejando de lado todo ese tipo de herramientas, frameworks, y tratar de hablar de como el corazón de el punto de partida de qué es un test. Para comenzar, creemos un archivito, ¿ya? Un archivito que se va a llamar index.js, y vamos a abrir un editor de texto donde poder ir trabajando. Para comenzar, de hecho, un test en su forma más básica, podríamos decir que es una manera de simplemente comprobar que algo que esperábamos que ocurriera, de hecho ocurrió. En su forma más básica, yo me atrevería a decir que console.log es de alguna forma una herramienta de testing, ¿ya? Si pensamos en un programa muy sonso que no hace nada, que simplemente declara una variable, ¿ya? Y decimos que A es 5, ¿ya? Asignamos 5 en A, y después escribimos un console.log donde simplemente imprimimos el valor de A de vuelta en la consola, ¿ya? Si yo ejecuto esto de acá y veo el resultado ahí, de hecho podríamos decir que yo ejecutando este código estoy probándolo, estoy testeándolo, porque de hecho lo estoy ejercitando, el hecho de que lo invoco. Y esto de acá no solamente lo estoy invocando, sino estoy viendo el resultado, estoy chequeando que sea lo que yo esperaba. Yo escribí el programa, esperaba que A fuera 5. Y mis ojos me permiten comprobar que A hecho es 5, entonces puedo decir que mi programa está pasando esa prueba, ¿ya? Pero obviamente no queremos estar haciendo pruebas, chequeando nosotros, teniendo que ejecutar las cosas y verificar con nuestros ojos si el valor o si lo que ocurrió, si el valor resultante o si lo que ocurrió es lo que se esperaba. Queremos escribir código para hacerlo, ¿no? Para poder automatizarlo y poder hacerlo un poquito más a escala. Entonces dijimos que no íbamos a usar todavía frameworks, pero vamos a pensar algo un poco más que nos sirva mejor como ejemplo, ¿ya? Imaginemos que nos piden implementar una función, un programito, una función, que lo único que tiene que hacer es averiguar si un carácter es una vocal o no. Ya es un poco sonso, pero vamos a ponernos a hacer. Entonces vamos a crear una especificación. Vamos a empezar lo que sería un test, sin usar frameworks, ni herramientas, ni Jest, ni Mocha, ni Jasmine, ni nada de eso, ¿ya? Voy a crear un archivo que se va a llamar isvowel.spec.js, ¿ya? Donde vamos a escribir esta especificación. Acá, de hecho, todavía no hemos implementado nada, pero hace un poco de Dream Code, ¿ya? Yo voy a asumir que esto ha sido implementado ya en un módulo. De hecho, lo vamos a poner acá mismo. Pues ahí está nuestro index, y nosotros podríamos simplemente empezar a escribir código que hace lo mismo que hemos hecho, ¿no? Hace un segundo de hacer esa verificación, y podríamos decir, escribir lo que vendría a ser una prueba, ¿ya? Nosotros esperamos que la función isVowel, cuando la invoquemos, por ejemplo, con un valor que sea una vocal, con la A, nos debería retornar true, ¿ya? Porque es verdadero, la A es una vocal, ¿ya? Chévere. Entonces podríamos escribir un test que sea isVowel, a ver, retorna A, no, pero retorna true para input A, ¿ya? Ese va a ser nuestro primer test. Simplemente estoy imprimiendo en la pantalla, esto podría ser un comentario o lo que sea, y el test en sí, yo lo que quiero verificar es, quiero invocar a isVowel, ¿ya? Y quiero invocarla con un valor en particular, el valor A, y hemos dicho que esperamos que esto sea true, que esto sea verdadero. Entonces podemos decir, en este caso yo voy a imprimir en la pantalla para que yo sepa que esto pasó, ¿ya? En el caso contrario, podríamos simplemente decir, no sé, failed, ¿ya? Y ahí tendríamos un primer test de alguna forma, ¿ya? De hecho, si nosotros ejecutamos esto de acá en el terminal, a ver, se llamaba isVowel spec. Bueno, esto nos da un error,
¿ya? De hecho nos dice que isVowel no es una función. Eso de hecho es un error esperado en nuestro test, porque nuestro test esperaba que isVowel sea una función. Acá la estamos invocando, pero no hemos implementado esto. Y así ese error de hecho tiene sentido. Y de hecho nos está dando una pista de cómo continuar con nuestra implementación. Nos hemos tratado de invocar, no funcó. Una cosa también chévere a tener en cuenta es que los errores son súper informativos y nos dan mucha información. A veces son crípticos, son difíciles de entender, pero en verdad aprender a leerlos e interpretarlos es súper útil. Y en este caso, si se fijan, el error que estamos recibiendo es que isVowel no es una función. Y ese error está ocurriendo, nos dice en la línea 4, ¿ya? De este archivo de acá, del que estamos escribiendo. Y no solamente eso, sino el carácter 5. Es en particular acá, es la invocación a isVowel la que está fallando. Podemos regresar a implementar esto basado en nuestro test, ¿ya? De hecho, antes de implementar, vamos a continuar con la especificación. Vamos a hacer otro test que diga, por ejemplo, isVowel retorna false para input, no sé, C. C no es una vocal. Entonces, si nosotros invocamos isVowel con C, hemos dicho, esto debería ser falso, ¿ya? Eso es lo que dice nuestra especificación. Y acá vamos a hacer lo mismo que antes. Ok, else, y vamos a escribir esto en stderror, a decir fail. Listo, ¿ya? Ahí está nuestro test. Hemos agregado un test y el mismo error, porque el error ocurre antes, ¿ya? Está ocurriendo acá en la línea 4, ¿ya? El require está funcionando porque existe el archivo index. Ahí hemos tenido suerte que la línea 1 no está reventando, pero está reventando acá. Pero no es problema. Vamos al archivo index, que es el que estamos requiriendo acá. Implementemos una función, ¿ya? Para que de hecho esto deje de botar ese error. Y acá nosotros podríamos, en nuestro módulo va a exportar directamente una función, ¿ya? Y esa función espera recibir un carácter. Y de hecho la podemos implementar de una, ¿ya? Y es una implementación va como cualquier otra. A ver, vamos a usar un includes char. Es básicamente esa expresión, ¿ya? Si el carácter está, si ese string ahí incluye al carácter, significa que el carácter está en ese string, entonces significa que sí es una vocal y esto va a ser true, si no lo contrario. Chévere. De hecho ya tenemos una implementación y podríamos correr nuestras pruebas. Y de hecho, tenemos acá, si se fijan, nuestros dos tests. Acá isVowel retorna true para input A, ok, nuestro test pasó. isVowel retorna false para input C, ok, de hecho nuestra implementación pasa las pruebas. Si rompemos nuestra implementación, vamos a olvidarnos de la A, ya imaginemos. Si nuestra implementación está mal ahora porque no devuelve true para A, vemos que este test en particular falla. Es una manera muy naif de hacer estos tests. No hemos usado ni Jest, ni Mocha, ni Jasmine, ningún framework, ni ningún framework de aserciones, ni nada por el estilo. Pero ya nos demuestra una forma de hacerlo. Incluso podríamos a nuestro test agregarle un poquito de estado y decir, espera, anotar las que fallan, ¿ya? Y vamos a decir acá simplemente files push, da igual, ¿ya? Simplemente me interesa ir anotando cuántas han fallado. De hecho vamos a hacer esto un número, entonces no seamos tan sonsos. Y ahora tenemos que hacer esto que podamos reasignar y vamos simplemente a aumentar uno, ya en el caso de que falle. Y acá igual, y ahora podríamos decir que si files es mayor que 0, entonces acá test failed, y de hecho vamos a aprovechar a setear nuestro exit code a algo que no sea 0 para indicar que este proceso falló. Y ya tenemos, miren, los tests que ahora cuando falla, de hecho si vemos esto falló, y si lo pusiéramos en un pipeline donde alguien va a chequear el output, cuando falla es 1, cuando funciona, si arreglamos nuestra implementación debería ser 0, que es el exit code por defecto cuando un programa funciona.
Yay. Listo. En los siguientes videos veremos cómo hacer esto ya con herramientas un poco más de verdad, porque no vamos a estar haciéndolo así a mano desde cero. Pero esa es la idea, ¿no? Simplemente vamos a estar ejercitando nuestros programas para poder, para ver que de hecho se comportan como esperamos y que podamos automatizar esa ejecución. Vamos a estar escribiendo scripts, código, ¿no? Para correr estos tests, para crear estos casos, para verificar los valores de retorno, los efectos colaterales que hayan. Y nada, espero les parezca interesante y continuamos.